Imagina un país que pasó de estar totalmente destruido tras la Segunda Guerra Mundial a convertirse en la segunda economía más poderosa del planeta. Un país que parecía destinado a superar incluso a Estados Unidos. Pero algo salió mal. Hoy, Japón lleva más de 30 años atrapado en el estancamiento económico. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo una potencia tecnológica líder mundial no ha logrado crecer? Y lo más importante, ¿puede Japón volver a levantarse? En este video vamos a recorrer la historia económica moderna de Japón. Primero veremos el milagro económico de los años 60 y 70. Después, hablaremos del estallido de la burbuja en los 80 y cómo eso llevó a las famosas décadas perdidas. Analizaremos cómo China y Alemania lo superaron en el ranking mundial y la enorme deuda que hoy amenaza a su futuro. Y al final, veremos por qué, a pesar de todo, todavía hay razones para pensar que Japón podría volver a brillar. Tras su derrota en 1945, Japón estaba en ruinas. Ciudades destruidas, industria paralizada, millones de personas sin recursos. Pero gracias al amor a la ayuda estadounidense y a una disciplina social única, Japón renació. El país invirtió en educación, infraestructura y sobre todo en tecnología e industria. En los años 60 y 70, la economía japonesa crecía a ritmos del 8 al 10% anual. Las fábricas japonesas producían autos que conquistaban el mercado mundial. Sony, Toyota, Honda, Panasonic se convirtieron en sinónimo de calidad y eficiencia. Era el llamado milagro japonés. De hecho, algunos economistas decían que Japón iba a superar a Estados Unidos y convertirse en la primera economía del planeta. Pero en los años 80, el milagro empezó a transformarse en exceso. El yen se fortaleció demasiado, el crédito se disparó y la especulación invadió tanto la bolsa como el mercado inmobiliario. Los precios de la vivienda en Tokio alcanzaron cifras absurdas. Había barrios donde un simple terreno costaba más que todo el estado de California. Era una burbuja enorme y en 1990 estalló. Las bolsas cayeron más de un 60%. Los precios de las viviendas se desplomaron. Miles de bancos y empresas quedaron atrapados en deudas imposibles de pagar. El sueño se convirtió en pesadilla. Desde entonces, Japón entró en lo que se conoce como la década perdida. Pero no fue una, fueron 3. Durante los años 90, el crecimiento se hundió, apenas un 1% anual. La deflación, es decir, la caída de los precios, se convirtió en un problema crónico. El país pasó de ser la economía del futuro a un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mientras otros países innovaban y crecían, Japón se estancaba. De hecho, entre 1995 y 2023, el PIB nominal de Japón pasó de 5,3 billones de dólares a solo 4,2 billones. 3 décadas después, Japón es más pequeño en términos nominales. Mientras Japón no lograba salir del estancamiento, otros países sí crecieron. China, que en 1990 era mucho más pobre que Japón, lo superó hace años y hoy es la segunda economía del mundo. Y en 2024, Alemania también adelantó a Japón en el ranking mundial. Japón, que alguna vez fue la segunda potencia económica global, hoy ocupa el 4º lugar. Su participación en la economía mundial cayó de casi un 18% en 1995 a apenas un 3 o 4% en 2025. Pero lo más preocupante no es solo el bajo crecimiento, es la deuda. En 2025, la deuda pública japonesa alcanzó casi el 235% del PIB. Es una de las cifras más altas del planeta, incluso peor que Grecia en su crisis. ¿Por qué tanta deuda? Principalmente por 2 razones. Primero, para una población que envejece rápidamente. Hoy, casi un tercio de los japoneses tiene más de 65 años. Y segundo, un gasto público enorme en pensiones y sanidad, que el Estado financia con deuda año tras año. Si Japón consigue impulsar reformas para aumentar la productividad, abrir más su economía y aprovechar su enorme capacidad tecnológica, todavía puede volver a crecer. El futuro no está escrito.
Japón pasó de ser el milagro económico más impresionante del siglo XX a convertirse en el ejemplo más famoso de estancamiento en el siglo XXI. Hoy, la gran pregunta es: ¿volveremos a ver un nuevo milagro japonés? Si Japón consigue impulsar reformas para aumentar la productividad, abrir más su economía y aprovechar su enorme capacidad tecnológica, todavía puede volver a crecer. El futuro no está escrito. Japón pasó de ser el milagro económico más impresionante del siglo XX a convertirse en el ejemplo más famoso de estancamiento en el siglo XXI. Hoy, la gran pregunta es: ¿volveremos a ver un nuevo milagro japonés? ¿O seguirá atrapado en sus décadas perdidas? Si te ha gustado este viaje por la historia económica de Japón, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que Japón logrará salir de su estancamiento? Déjame tu comentario y lo debatimos. Porque si algo nos enseña Japón es que el crecimiento nunca está garantizado, pero tampoco está perdido para siempre.